¿Alguna vez te has sentido atrapado entre dos mundos? Entre la política y el deporte, entre el orgullo nacional y la dura realidad de la vida cotidiana. Pues bien, imagina esto, el sol de la mañana apenas comienza a iluminar el Palacio Nacional, los periodistas toman sus asientos, listos para un nuevo día lleno de expectativas. Algunos esperan anuncios económicos, otros están ansiosos por respuestas sobre la crisis de seguridad, y hay quienes solo buscan ese espectáculo tan característico de la política mexicana en vivo. Pero algo diferente está a punto de suceder. Algo que ni el más experimentado en estos eventos podría haber anticipado. Entre todos los asistentes, una figura destaca. No por su traje ni por la carpeta de documentos, sino por algo mucho más profundo. La cicatriz en su ceja izquierda y la determinación que se refleja en su mirada. ¿Adivinas quién es? Saúl Canelo Álvarez, el campeón indiscutido del boxeo, está sentado en la primera fila. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué un deportista de su talla estaría presente en un evento tan político? Este es el momento en que todo cambiaría. El objetivo oficial parecía claro, hablar sobre la importancia del deporte en la juventud y el papel del gobierno en su promoción. Todo parecía ser un acto simbólico, uno de esos momentos donde la política y el deporte se abrazan, unidos por el bien de las nuevas generaciones. Pero algo en el aire decía que ese día iba a ser diferente. La presidenta, Claudia Sheinbaum, sube al podio, saluda con su habitual serenidad, y presenta al invitado especial. La ovación es inmediata, los flashes iluminan la sala. Canelo se levanta, saluda con una leve inclinación de cabeza y toma el micrófono. Con la calma de quien ha hablado bajo presión miles de veces, pero con una mirada que revela algo más. Un silencio inusual se apodera de la sala. Todos están atentos, esperando lo que viene a continuación. Gracias por la invitación, presidenta, dice Canelo con voz firme. Es un honor estar aquí, hablando sobre algo que ha cambiado mi vida, el boxeo. Pero en ese momento, algo se enciende en su interior. Pero antes de seguir con eso, quiero decir algo que llevo dentro desde hace tiempo, dice, dejando la sala en suspenso. En este momento, los periodistas, acostumbrados a escuchar discursos politizados, enderezan sus espaldas. Algo grande está por suceder. Lo que Canelo dice a continuación no tiene nada que ver con los planes oficiales del evento. Desde niño he visto cómo el deporte puede salvar vidas. Yo soy prueba de ello. Pero también he visto lo contrario, continúa, y el silencio se profundiza. He perdido amigos que no tuvieron la misma oportunidad. Niños que querían entrenar, pero terminaron en las calles, absorbidos por la violencia. Familias destruidas porque no había otra salida para ellos. La presidenta escucha, su rostro neutro, pero sus ojos, esos ojos, están lejos de ser indiferentes. Hay algo que no se puede leer en su expresión. Y aquí es donde Canelo lanza la pregunta que dejará a todos sin palabras. Hoy me invitan a hablar de boxeo, dice. Pero, ¿de qué sirve hablar de boxeo cuando la gente no tiene seguridad? ¿De qué sirve decirle a un niño que luche por sus sueños, si ni siquiera sabe si llegará vivo a la próxima semana? Un murmullo empieza a correr por la sala, pero no es suficiente para romper el impacto de sus palabras. Los periodistas, en su mayoría callados, escriben frenéticamente. Otros simplemente graban cada palabra con sus teléfonos. Canelo no se detiene. Toma aire y suelta el golpe final. La pregunta no es cómo el boxeo puede ayudar a los jóvenes. La pregunta es, ¿qué está haciendo su gobierno para asegurarse de que tengan un futuro? Porque yo sé pelear, presidenta, pero nuestros niños no deberían tener que hacerlo para sobrevivir. En ese momento, el silencio en la sala es absoluto. Todos los ojos están fijos en la presidenta, esperando su reacción. ¿Cómo responderá Sheinbaum? ¿Podrá encontrar palabras que contrarresten el peso de lo dicho por el campeón de boxeo? ¿O simplemente se quedará sin respuesta? En ese instante, el tiempo parece detenerse, y la política mexicana acaba de recibir un golpe que nadie esperaba. ¿Lo veremos salir victorioso del cuadrilátero político? Solo el futuro tiene la respuesta. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre dos mundos?
Entre la política y el deporte, entre el orgullo nacional y la dura realidad de la vida cotidiana. Pues bien, imagina esto, el sol de la mañana apenas comienza a iluminar el Palacio Nacional, los periodistas toman sus asientos, listos para un nuevo día lleno de expectativas. Algunos esperan anuncios económicos, otros están ansiosos por respuestas sobre la crisis de seguridad, y hay quienes solo buscan ese espectáculo tan característico de la política mexicana en vivo. Pero algo diferente está a punto de suceder. Algo que ni el más experimentado en estos eventos podría haber anticipado. Entre todos los asistentes, una figura destaca. No por su traje ni por la carpeta de documentos, sino por algo mucho más profundo. La cicatriz en su ceja izquierda y la determinación que se refleja en su mirada. ¿Adivinas quién es? Saúl Canelo Álvarez, el campeón indiscutido del boxeo, está sentado en la primera fila. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué un deportista de su talla estaría presente en un evento tan político? Este es el momento en que todo cambiaría. El objetivo oficial parecía claro, hablar sobre la importancia del deporte en la juventud y el papel del gobierno en su promoción. Todo parecía ser un acto simbólico, uno de esos momentos donde la política y el deporte se abrazan, unidos por el bien de las nuevas generaciones. Pero algo en el aire decía que ese día iba a ser diferente. La presidenta, Claudia Sheinbaum, sube al podio, saluda con su habitual serenidad, y presenta al invitado especial. La ovación es inmediata, los flashes iluminan la sala. Canelo se levanta, saluda con una leve inclinación de cabeza y toma el micrófono. Con la calma de quien ha hablado bajo presión miles de veces, pero con una mirada que revela algo más. Un silencio inusual se apodera de la sala. Todos están atentos, esperando lo que viene a continuación. Gracias por la invitación, presidenta, dice Canelo con voz firme. Es un honor estar aquí, hablando sobre algo que ha cambiado mi vida, el boxeo. Pero en ese momento, algo se enciende en su interior. Pero antes de seguir con eso, quiero decir algo que llevo dentro desde hace tiempo, dice, dejando la sala en suspenso. En este momento, los periodistas, acostumbrados a escuchar discursos politizados, enderezan sus espaldas. Algo grande está por suceder. Lo que Canelo dice a continuación no tiene nada que ver con los planes oficiales del evento. Desde niño he visto cómo el deporte puede salvar vidas. Yo soy prueba de ello. Pero también he visto lo contrario, continúa, y el silencio se profundiza. He perdido amigos que no tuvieron la misma oportunidad. Niños que querían entrenar, pero terminaron en las calles, absorbidos por la violencia. Familias destruidas porque no había otra salida para ellos. La presidenta escucha, su rostro neutro, pero sus ojos, esos ojos, están lejos de ser indiferentes. Hay algo que no se puede leer en su expresión. Y aquí es donde Canelo lanza la pregunta que dejará a todos sin palabras. Hoy me invitan a hablar de boxeo, dice. Pero, ¿de qué sirve hablar de boxeo cuando la gente no tiene seguridad? ¿De qué sirve decirle a un niño que luche por sus sueños, si ni siquiera sabe si llegará vivo a la próxima semana? Un murmullo empieza a correr por la sala, pero no es suficiente para romper el impacto de sus palabras. Los periodistas, en su mayoría callados, escriben frenéticamente. Otros simplemente graban cada palabra con sus teléfonos. Canelo no se detiene. Toma aire y suelta el golpe final. La pregunta no es cómo el boxeo puede ayudar a los jóvenes. La pregunta es, ¿qué está haciendo su gobierno para asegurarse de que tengan un futuro? Porque yo sé pelear, presidenta, pero nuestros niños no deberían tener que hacerlo para sobrevivir. En ese momento, el silencio en la sala es absoluto. Todos los ojos están fijos en la presidenta, esperando su reacción. ¿Cómo responderá Sheinbaum? ¿Podrá encontrar palabras que contrarresten el peso de lo dicho por el campeón de boxeo? ¿O simplemente se quedará sin respuesta? En ese instante, el tiempo parece detenerse, y la política mexicana acaba de recibir un golpe que nadie esperaba. ¿Lo veremos salir victorioso del cuadrilátero político? Solo el futuro tiene la respuesta. El silencio se hacía más denso con cada segundo que pasaba, la mirada de Claudia Sheinbaum recorría la sala, midiendo a cada persona, cada gesto,
mientras los murmullos se intensificaban. El peso de lo que acababa de ocurrir era palpable en el aire. Canelo, sin mover un músculo, mantenía los brazos cruzados, esperando lo que vendría a continuación. La presidenta sabía que no podía dejar pasar este momento sin dar una respuesta. No podía simplemente ignorar las palabras de un hombre tan influyente como el campeón del boxeo. Sabía que lo que dijera ahora no solo definiría esa mañana, sino que marcaría los días, las semanas venideras. Con una calma que parecía desafiar la tensión del momento, Claudia finalmente rompió el silencio. Entiendo tu preocupación, Canelo, dijo, su voz firme pero sin agresividad. Sé que vienes de una realidad difícil, que creciste viendo lo que la violencia puede hacer con los jóvenes, y créeme, nadie en este gobierno quiere que eso siga ocurriendo. Las palabras eran medidas, casi calculadas, pero la expresión en su rostro delataba incomodidad. ¿Cómo responder a un cuestionamiento tan directo, tan crudo? No podía eludir la gravedad de la situación. La sala estaba completamente atenta, esperando su siguiente movimiento. Pausó un momento, como si midiera las repercusiones de cada palabra. Hemos trabajado en estrategias de seguridad, en programas de bienestar, en oportunidades para los jóvenes, continuó. Pero estos problemas no se solucionan de la noche a la mañana. La violencia que vivimos no empezó hace 3 meses, es una herencia de décadas de desigualdad, de abandono. Estoy comprometida a cambiar eso, pero el cambio toma tiempo. Las palabras de Sheinbaum no lograban calmar la tensión. El aire seguía denso, la incertidumbre seguía flotando. Canelo no parecía impresionado. Seguía con los brazos cruzados, sus ojos fijos en ella, esperando algo más concreto. Entonces, Canelo volvió a acercarse al micrófono, y esta vez su voz fue aún más firme. Yo no soy político, presidenta, dijo. No estoy aquí para debatir estrategias ni para dar discursos. Solo quiero saber, ¿qué le dices a una madre que ha perdido a su hijo? ¿A un niño que se queda sin escuela porque su barrio es tierra de nadie? ¿Les vas a decir que esperen? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de peso y de emoción. Sheinbaum, por un momento, frunció ligeramente el ceño, como si estuviera reconociendo la crudeza de la situación. Era un cuestionamiento imposible de eludir, algo que ninguna cifra, ningún discurso preparado, podría suavizar. Antes de que la mandataria pudiera dar una respuesta, un periodista al fondo levantó la voz. Presidenta, ¿qué opina de que Canelo exprese estas preocupaciones en un evento oficial? ¿Cree que es una crítica legítima o una falta de respeto a su gobierno? La pregunta no solo apuntaba a Sheinbaum, sino a la forma en que se vería la situación en los medios, en las redes, en la opinión pública. La presidenta giró la cabeza hacia la prensa, entendiendo que el verdadero desafío no era solo enfrentarse a Canelo. La batalla había tomado otro giro. Ahora, debía enfrentar las repercusiones de lo ocurrido, las posibles interpretaciones, los titulares que ya comenzaban a tomar forma en la mente de los periodistas. Canelo, sin mover un dedo, no se arrepentía de su intervención. Había dicho lo que sentía, lo que había visto, lo que había experimentado. No estaba allí para ser político, ni para confrontar a la presidenta, pero tampoco podía quedarse callado después de todo lo que había presenciado a lo largo de su vida. La presidenta, ahora más consciente que nunca del peso de su respuesta, tomó de nuevo el micrófono. Sabía que cualquier palabra equivocada podría volverse en su contra, podría convertirse en un arma política que dañaría su imagen y liderazgo. Entiendo la indignación, Canelo, dijo, finalmente. Su voz, controlada, mostraba un leve matiz de desafío. Y te agradezco. ¿Qué diría después? ¿Cómo concluiría esta conversación que, sin duda, ya era histórica? Las respuestas de Sheinbaum serían clave para la narrativa de los días venideros. La presidenta, con el micrófono en mano, respiró profundamente. La tensión en la sala era palpable, pero su voz se mantuvo firme. Traes esta discusión aquí porque es una conversación que todos los mexicanos necesitamos tener, comenzó, sus palabras cargadas de un sentido de desafío que pocos habían anticipado. Pero gobernar no es tan simple como lanzar un golpe al adversario. No se trata solo de indignación, sino de estrategia,
de construir soluciones reales. Su tono, mesurado pero firme, recorría la sala mientras sus palabras caían pesadas en el aire. Un murmullo empezó a recorrer la sala. Algunos vieron en sus palabras una defensa legítima, un intento por justificar la situación. Otros, sin embargo, percibieron una evasión hábil, una manera de sortear el golpe directo de Canelo sin dar una respuesta contundente. Pero lo más impactante no estaba solo en lo que Sheinbaum dijo, sino en cómo se dirigió a Canelo. No lo trató como un simple deportista, ni como alguien fuera de la política. Lo trató como alguien con poder, con influencia, alguien capaz de desafiar al gobierno de frente. Canelo no se echó atrás. La mandíbula se le tensó, su postura se hizo más firme, y dio un paso adelante, acercándose más al micrófono. Presidenta, con todo respeto, las soluciones reales no llegan a la gente que las necesita, replicó, cada palabra cargada con una fuerza inquebrantable. Puedo entender que no se puede arreglar todo de un día para otro, pero hay niños que no tienen tiempo de esperar, hay familias que ya no pueden contar sus muertos. La crudeza de sus palabras caló hondo, resonó en el fondo de la sala. Los asesores de Sheinbaum intercambiaron miradas nerviosas, sabían que algo se estaba saliendo de control. La mañanera, siempre un espacio controlado y diplomático, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Santiago Beltrán, un experimentado periodista de investigación, observaba la escena con la agudeza de alguien que sabe que está presenciando algo trascendental. Tomaba notas rápidamente, consciente de que ese enfrentamiento no quedaría dentro de esa sala. El peso de la situación se hacía evidente, todos sabían que la conversación ya había trascendido lo político, se estaba convirtiendo en una cuestión de principios. Y entonces, algo completamente inesperado ocurrió. Sheinbaum respiró hondo, y en lugar de rechazar el desafío, lo aceptó. Tienes razón, Canelo, dijo, su tono ahora más mesurado, casi conciliador. No podemos seguir hablando de soluciones si no nos aseguramos de que lleguen a quienes más las necesitan. Esa declaración, esa simple frase, cambió el rumbo de la discusión. Así que te propongo algo, si realmente quieres ayudar a cambiar esta realidad, trabajemos juntos, tú y yo, continuó. Sentémonos con expertos, con líderes comunitarios, con jóvenes que han vivido la violencia de cerca, no solo para hablar, sino para actuar. La sala quedó en shock. No era la respuesta agresiva que muchos habían anticipado, ni la evasiva que algunos temían. Era una invitación, un reto de vuelta. Canelo la miró por unos segundos, como si estuviera midiendo la sinceridad de sus palabras, valorando si realmente se trataba de una propuesta genuina o si era simplemente una estrategia política. Finalmente, asintió lentamente. Si es en serio, presidenta, cuenta conmigo, respondió. Pero yo no soy político. Yo quiero ver cambios reales, y si no los veo, lo voy a decir. Su respuesta marcó el final de un capítulo, pero también el inicio de algo nuevo. La tensión en la sala no desapareció, pero cambió de forma. Lo que había comenzado como un enfrentamiento directo, un cuestionamiento frontal al gobierno, ahora se transformaba en una alianza inesperada. Santiago Beltrán, con su experiencia en el terreno de la política y la violencia en México, comprendió rápidamente lo que acababa de ocurrir. Lo que había comenzado como un debate público podría, en realidad, cambiar la narrativa de ese día. Y tal vez, solo tal vez, cambiaría la historia del gobierno de Sheinbaum. En las sombras, los que no querían que nada cambiara ya estaban tomando nota. Sabían que este giro en la conversación tendría consecuencias, y que la política, como siempre, es un juego de movimientos, de alianzas que pueden cambiar el curso de toda una administración. Las redes sociales ya estaban estallando con titulares, y el eco de la mañanera aún vibraba en todos los medios. El impacto de ese momento se sentía en cada rincón del país. ¿Explosivos? Canelo desafía a Sheinbaum en vivo, el campeón noquea al gobierno con la verdad. Sheinbaum acepta el reto de Canelo, ¿estrategia o desesperación? La noticia ya estaba en todas partes. El debate no solo mantenía a México en vilo, sino que la prensa internacional ya analizaba el inesperado giro entre el deporte y la política del país. Sin embargo,
mientras los titulares se multiplicaban, en un café discreto del centro de la Ciudad de México, Santiago Beltrán, periodista experimentado, revisaba sus notas. Sabía que lo más importante de todo lo que había ocurrido no estaba frente a las cámaras, sino en lo que sucedería después, en la sombra, cuando los verdaderos actores de poder comenzaran a mover sus piezas. En ese momento, sacó su celular y revisó un mensaje de una de sus fuentes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana: hay reacciones internas. No todos están contentos con la idea de involucrar a Canelo en estos temas. Ojo con los grupos que no quieren que esto avance. El mensaje era breve, pero claro. Lo que había comenzado como un momento inesperado en la mañanera ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, un posible conflicto de intereses dentro del gobierno, donde no todos veían con buenos ojos la participación de una figura pública sin afiliación política en los temas de seguridad y juventud. Mientras tanto, Sheinbaum se encontraba reunida en Palacio Nacional con su equipo más cercano. Las críticas desde la oposición no tardaron en llegar. Algunos la acusaban de ceder demasiado fácil ante una figura mediática, mientras que otros advertían que Canelo no tenía la preparación para hablar de seguridad pública. Pero Sheinbaum sabía que ignorar lo ocurrido era impensable. El mensaje de Canelo había resonado con la gente, y no podía alejarse de esa realidad. Necesitamos que esto no se salga de control, dijo uno de sus asesores, preocupado. Si Canelo se convierte en una voz incómoda dentro del discurso oficial, puede terminar debilitándose. Sheinbaum, pensativa, respondió: si hacemos esto bien, podemos demostrar que estamos abiertos a escuchar a la sociedad, a sus voces más auténticas. Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar más la idea, una llamada interrumpió la reunión. Era una alerta urgente de inteligencia. Un comando armado había atacado un gimnasio de boxeo comunitario en Iztapalapa, un centro que servía de refugio para jóvenes en riesgo. 2 entrenadores y 3 adolescentes resultaron heridos. El mensaje era claro: alguien no quería que la narrativa del deporte como alternativa a la violencia cobrara más fuerza. Sheinbaum sintió el peso de la realidad caer sobre ella. Esto ya no era un simple juego político. Era una guerra silenciosa, en la que cada paso tenía consecuencias. Y ahora, con Canelo en la ecuación, la línea entre deporte, crimen y política se volvía más delgada y peligrosa. Esa misma noche, mientras revisaba la noticia en su casa, Santiago Beltrán sintió que algo se rompía dentro de él. Había cubierto demasiados casos de violencia en el país, pero este tenía una peculiaridad: la atención mediática estaba centrada en él. Canelo había puesto el foco de la opinión pública sobre un tema que siempre había sido ignorado, y eso significaba que los grupos criminales también estaban prestando atención. Decidido a seguir una pista que había recibido de una fuente en la policía, Beltrán se subió a su auto y condujo hacia Iztapalapa. El gimnasio atacado aún tenía las huellas del caos, las patrullas seguían allí, pero la verdadera información no estaba con la policía. Afuera del gimnasio, un hombre de cabello canoso y rostro marcado por cicatrices fumaba un cigarro, con la mirada fija en el suelo. Era Luis el Rojo Zárate, un exboxeador que había entrenado a decenas de jóvenes antes de que la violencia les arrebatara la oportunidad de un futuro. Te esperaba, periodista, dijo Zárate sin voltear a verlo. Aquí nada pasa por casualidad. ¿Quién lo hizo?, preguntó Beltrán, el nudo en su garganta creciente. Zárate dejó escapar el humo de su cigarro y finalmente lo miró: los mismos de siempre. Pero esta vez el mensaje no era para mí, era para el que habló demasiado en la mañanera. Un escalofrío recorrió la espalda de Beltrán. La conexión era evidente. Canelo había puesto el foco sobre la violencia, y apenas unas horas después, alguien había atacado un símbolo de resistencia. La política y el crimen habían cruzado una línea, y ahora todo el país, y más allá, observaba cómo se desarrollaba este enfrentamiento que, sin duda, podría marcar el destino de muchos. En los barrios más golpeados por el crimen, la pregunta era clara: ¿quién exactamente quería silenciar a Canelo? Mientras tanto, en la oficina presidencial, Claudia Sheinbaum revisaba los informes de seguridad con el ceño fruncido. El ataque al gimnasio en Iztapalapa la tenía preocupada, no solo porque fuera un acto de violencia más en la capital, sino porque el hecho tenía implicaciones políticas que no podía ignorar.
Sabía que el crimen organizado operaba en cada rincón del país, pero lo ocurrido en ese preciso momento no podía ser una coincidencia. Alguien quería demostrar que la narrativa que Canelo había impulsado en la mañanera, la de que el deporte podía salvar a los jóvenes, era solo una ilusión. El equipo de seguridad de la presidenta había sugerido que se distanciara de Canelo, que evitara hacer declaraciones que pudieran vincularla demasiado con él. Pero Sheinbaum dudaba. Había comprometido públicamente su apoyo a Canelo para trabajar en soluciones para los jóvenes en riesgo. Si se retiraba ahora, se vería como una figura débil, incapaz de sostener su palabra. Pero si avanzaba con él, se arriesgaba a desatar la furia de aquellos que preferían que la violencia siguiera siendo un problema sin rostro. Mientras Sheinbaum enfrentaba su dilema, Canelo se encontraba en una encrucijada similar. Había pasado toda su vida esquivando los golpes en el ring, pero esto era diferente. No se trataba de un combate con rounds y un árbitro. Se trataba de un enemigo que jugaba en las sombras y no avisaba antes de atacar. Su esposa, Fernanda, lo miraba con preocupación. «Saúl, esto no es tu pelea», le dijo. «No eres un político, no tienes por qué exponerte así». Canelo suspiró, su mirada fija en el horizonte. «¿Y si no hablo, qué?» «Nada cambia. Seguimos dejando que los niños sigan muriendo mientras los gobiernos se tiran la bola». Fernanda tomó sus manos, su mirada suplicante. «Tienes una familia, Saúl. No puedes arriesgarte sin saber quién está detrás de esto». Canelo no respondió de inmediato. Sabía que su esposa tenía razón, pero también sabía que había crecido viendo a amigos caer en el crimen porque nadie había hecho nada por ellos. Si se callaba ahora, ¿en qué se diferenciaba de aquellos que siempre miraron hacia otro lado? En las sombras, dos hombres discutían en voz baja en una oficina discreta de la Secretaría de Seguridad. «El boxeador está atrayendo demasiada atención. Si sigue hablando, va a provocar problemas». «Entonces hagámoslo entender que es mejor para todos que se calle», respondió otro. La advertencia inicial había sido sutil, pero la siguiente no lo sería tanto. Al día siguiente, amaneció con una noticia que sacudió al país: Canelo Álvarez sufre intento de atentado en Guadalajara. Las primeras versiones indicaban que hombres armados habían interceptado la camioneta del boxeador mientras salía de su casa. No hubo disparos, pero el mensaje fue claro. Le bloquearon el paso durante varios minutos y luego desaparecieron, como si solo quisieran recordarle que podían alcanzarlo cuando quisieran. Las redes explotaron con indignación, y los medios de comunicación nacionales e internacionales pusieron el caso en primera plana. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿quién estaba detrás del ataque? En la presidencia, Sheinbaum se sintió atrapada. No podía ignorar lo ocurrido, pero tampoco podía precipitarse sin información sólida. Convocó a su gabinete de seguridad de emergencia. «Necesito respuestas», dijo con firmeza, «no especulaciones». «¿Quién está detrás de esto?» Los funcionarios intercambiaron miradas, nadie quería ser el primero en hablar. Finalmente, el secretario de Seguridad, con voz tensa, dijo: «Hay varias líneas de investigación, presidenta, pero debemos considerar que este no fue un ataque común. Parece más bien un mensaje». Sheinbaum cerró los ojos por un momento. Lo entendió de inmediato. Si alguien quería silenciar a Canelo, era porque estaba incomodando a las personas equivocadas. En ese mismo momento, Santiago Beltrán recibió una llamada de una fuente anónima. «Escucha bien, periodista. Canelo ha cruzado una línea que no debía cruzar. Si sigue adelante, si ustedes siguen alimentando esta historia, no será solo él quien corra peligro». El periodista sintió el peso de las palabras. La historia que había comenzado como un debate en la mañanera ahora se había convertido en una guerra abierta, y en esta pelea no todos iban a salir ilesos. El eco del atentado frustrado contra Canelo Álvarez seguía resonando en todo México. La indignación era palpable, no solo en la opinión pública, sino también en los foros internacionales, donde figuras del boxeo y la política condenaban el intento de intimidación contra el campeón. Sin embargo, en los pasillos del poder, la discusión tenía otro tono. Algunos veían en esto una advertencia, otros una oportunidad.
En la sede del gobierno federal, Sheinbaum enfrentaba uno de los momentos más críticos de su gestión. El atentado contra Canelo no era un caso aislado, era un síntoma de algo más profundo, un recordatorio de que cualquier intento de cambiar el statu quo traería consecuencias. Necesitamos hacer un pronunciamiento oficial, presidenta, dijo su jefe de comunicación, con evidente urgencia. No podemos dejar que esto parezca un golpe contra la libertad de expresión. Ya lo es, respondió Sheinbaum, cruzando los brazos. Y no voy a quedarme callada. Esa misma tarde, en una conferencia improvisada, Sheinbaum se dirigió al país con un mensaje claro y contundente: lo que ocurrió con Saúl Canelo Álvarez no es solo un ataque contra un deportista, sino contra todos los mexicanos que buscan un futuro mejor. No vamos a tolerar que quienes quieren silenciar las voces críticas usen la violencia como respuesta. Se investigará. La situación no hacía más que escalar. Mientras en Palacio Nacional se discutían los informes de seguridad, Claudia Sheinbaum entendía que el atentado contra Canelo no era un simple incidente, sino un mensaje claro. La violencia no venía solo del narcotráfico, estaba relacionada con intereses mucho más profundos, infiltrados en el mismo aparato de seguridad del país. Y con esto, la gravedad de la amenaza se extendía más allá de un boxeador o un gimnasio. Ahora se trataba de un sistema que había permitido que el crimen se infiltrara en las instituciones. Canelo, por su parte, seguía en su casa en Guadalajara con la seguridad reforzada. Los guantes y los árbitros ya no existían en su vida, ahora se trataba de un combate sin reglas, en el que si caías, no te levantabas. Su mente estaba centrada en una única misión: cambiar la realidad de aquellos jóvenes que nunca tuvieron oportunidad. Su esposa, Fernanda, lo miraba con preocupación, advirtiéndole del riesgo que implicaba seguir adelante, pero Canelo estaba decidido. Sabía que este no era solo su combate, era por todos los que no podían defenderse. Si se callaba, ¿en qué se diferenciaba de todos aquellos que habían ignorado las voces que pedían un cambio? Santiago Beltrán, el periodista que había estado cubriendo de cerca todo este conflicto, llegó a la casa de Canelo. ¿Vas a seguir adelante con esto?, le preguntó, grabadora en mano. Canelo, respirando hondo, respondió sin titubear: no me voy a echar para atrás. Esto no es solo por mí, es por todos los niños que nunca tuvieron una oportunidad. Sin embargo, Santiago, sabiendo que la situación era mucho más peligrosa de lo que parecía, lo advirtió: lo que pasó no fue un simple intento de asustarte, te están diciendo que pares. Canelo, con los ojos encendidos, replicó: pues que vengan. Porque ahora sí estoy listo para pelear. Santiago lo miró en silencio. Esa determinación podía cambiar un país o hundir a quien lo enfrentara. Esa madrugada, la situación dio un giro aún más alarmante. Un conjunto de documentos filtrados llegó a la redacción de Santiago Beltrán. Los papeles detallaban las conexiones entre miembros de la policía local y células del crimen organizado que operaban en zonas donde los programas deportivos para jóvenes estaban intentando expandirse. La violencia no solo provenía de los cárteles, había intereses dentro de las mismas fuerzas de seguridad que no querían que las alternativas al crimen prosperaran. Al revisar los documentos, Santiago comprendió que el ataque al gimnasio de Iztapalapa y las amenazas contra Canelo no eran casualidades, sino estrategias cuidadosamente orquestadas para evitar que cualquier alternativa a la violencia ganara terreno. Con la tensión palpable, Santiago llamó a su contacto en la policía. ¿Qué sabes de esto?, preguntó. La respuesta fue clara: nos vemos en una hora. Pero te advierto algo: si publicas eso, estarás marcando un blanco en tu espalda. La llamada colgó, y Santiago no pudo evitar sentir el peso de las palabras. Minutos después, recibió un mensaje de otro número desconocido: no sigas escarbando, no queremos que haya más muertos. Aunque el miedo lo recorrió, su determinación seguía intacta. Mientras tanto, Sheinbaum recibió un informe de inteligencia que la dejó sin palabras. El atentado contra Canelo no había sido un accidente. Había indicios de que ciertos sectores dentro de su propio gobierno sabían de las amenazas antes de que ocurrieran. Si esto es cierto, dijo con voz fría, mirando a sus asesores, entonces no estamos luchando solo contra el crimen, estamos luchando contra lo que nos han dejado desde dentro. Ese tipo de revelación podría destruir una administración,
pero también era la oportunidad de enfrentar una verdad que, si se manejaba correctamente, podría cambiar la historia del país. Al día siguiente, en un evento organizado por el gobierno, Sheinbaum y Canelo se encontraron nuevamente en público. La atmósfera era tensa. Todo el mundo sabía que lo que se dijera en ese momento tendría repercusiones históricas. Cuando Canelo tomó el micrófono, su tono era serio. Hace unas semanas vine aquí a hablar de los jóvenes y la violencia. Hoy vengo a decirles que no nos vamos a callar, declaró. La ovación fue inmediata, pero la verdadera prueba llegaba con las palabras de Sheinbaum. Tienes razón, Canelo, dijo la presidenta con firmeza. No podemos callarnos. Por eso, a partir de hoy vamos a investigar a fondo quiénes están detrás de estas amenazas y ataques. No importa quién caiga. Las palabras de Sheinbaum fueron un golpe directo a aquellos que pensaban que podían operar en la sombra sin consecuencias. La audiencia observaba atentamente, y Santiago Beltrán no pudo evitar tomar nota de lo que estaba sucediendo. Sabía que lo que acababan de prometer era más grande de lo que parecía, pero también era consciente de que cuando un gobierno se enfrenta al poder de la corrupción y la violencia, la verdadera pelea apenas comenzaba. Las palabras de la presidenta resonaron en todo el país y el compromiso público de investigar las amenazas y ataques fue un golpe inesperado para muchos. Pero, como siempre ocurre en los momentos de cambio, los verdaderos enemigos de la justicia no se quedarían quietos. La guerra apenas comenzaba, y todos los ojos estaban puestos en México. En los barrios más golpeados por la violencia, la declaración de Claudia Sheinbaum fue recibida con escepticismo. Muchos ya habían escuchado promesas antes, promesas que al final terminaban en nada. Sin embargo, había algo diferente esta vez. Canelo Álvarez no era un político, no tenía un partido que lo respaldara ni una carrera que proteger. Su lucha era personal. Pero también él comenzaba a notar las consecuencias de su decisión de no callarse. Sus patrocinadores le enviaron mensajes de preocupación, algunos insinuando que debía evitar involucrarse en política. En redes sociales, cuentas anónimas comenzaron a atacarlo, acusándolo de usar la tragedia para beneficio personal. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, mientras Canelo y su esposa Fernanda se encontraban en casa, uno de sus escoltas recibió un mensaje urgente. Un paquete había sido dejado en la entrada. La seguridad revisó el contenido y encontró un par de guantes de boxeo ensangrentados junto con una nota: retírate mientras puedas, nadie es invencible. La amenaza era clara. Ya no se trataba solo de presión mediática, era una advertencia de que lo siguiente sería mucho peor. Fernanda, con ojos llenos de miedo, lo miró y le dijo: Saúl, ya basta, esto está llegando demasiado lejos. Canelo sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba arriesgando todo, pero si retrocedía, si dejaba que el miedo lo dominara, ¿qué mensaje estaría enviando? Se quedó en silencio, mirando los guantes ensangrentados, un recordatorio de todas las peleas que había librado. Pero esta no era una pelea en el ring. Aquí, si caía, no habría campana para salvarlo. Mientras tanto, en la redacción del periódico donde trabajaba Santiago Beltrán, el periodista revisaba los documentos filtrados que había recibido días antes. Había demasiados nombres, demasiadas conexiones entre el crimen organizado y ciertos sectores de las fuerzas de seguridad. Y entonces encontró algo que lo dejó helado. Uno de los nombres mencionados en los documentos no era solo un oficial de policía corrupto, sino alguien que trabajaba directamente en el equipo de seguridad de la propia presidenta. La corrupción no solo estaba en las calles, estaba dentro del mismo gobierno que prometía combatirla. El día amaneció con el país en llamas. No de fuego, sino de indignación. La noticia del paquete con los guantes ensangrentados dirigido a Canelo se filtró a la prensa, desatando un torbellino de reacciones. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo al boxeador, exigiendo justicia y cuestionando quiénes estaban realmente detrás de la violencia. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió en Palacio Nacional. Santiago Beltrán, con los documentos en mano, solicitó una reunión urgente con la presidenta. No fue fácil, pero cuando Sheinbaum vio las pruebas, su expresión se endureció. Si esto es cierto, dijo en voz baja,
leyendo los nombres involucrados, significa que hemos estado luchando con enemigos dentro de nuestras propias filas. El escándalo era inminente. Si esos documentos salían a la luz, podrían desencadenar una crisis política sin precedentes. Pero esconder la verdad significaba ceder ante la impunidad. Sheinbaum tomó una decisión. Esa misma tarde, en una conferencia de prensa, hizo un anuncio que sacudió los cimientos del poder en México. Hemos descubierto que algunos miembros de las fuerzas de seguridad han estado colaborando con el crimen organizado para sabotear nuestros esfuerzos por pacificar el país. No vamos a tolerarlo. A partir de este momento, se iniciará una investigación formal y se tomarán medidas para garantizar que quienes han traicionado a la ciudadanía enfrenten la justicia. Era una jugada arriesgada. Muchos dentro de su gobierno le habían aconsejado manejar el asunto en privado, pero ella decidió exponerlo. Sabía que al hacerlo se ganaría enemigos poderosos, pero también sabía que si no lo hacía, su promesa de cambio quedaría en nada. Canelo Álvarez, desde su casa, observó la conferencia en televisión. Su teléfono sonó con mensajes de amigos, familiares y periodistas. Todos preguntaban lo mismo: ¿seguirás adelante? Respiró hondo y respondió con determinación: sí, ahora más que nunca. Mientras tanto, Santiago Beltrán terminaba de escribir su artículo. El país está al borde de una transformación. La pregunta ahora es, ¿quién pagará el precio por ello? El eco de los eventos recientes resonaba en todo México. La confrontación entre Canelo Álvarez y el gobierno no solo había sacudido la política nacional, sino que había generado un movimiento inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, el tema de la violencia y la corrupción dentro de las propias instituciones había sido expuesto de una manera que ni los medios ni la clase política podían ignorar. En los días siguientes al anuncio de Sheinbaum, se iniciaron investigaciones contra altos mandos de la policía y figuras políticas involucradas en redes de corrupción. Algunos funcionarios renunciaron en silencio, otros intentaron minimizar su implicación, pero la presión pública era implacable. Los ciudadanos, hartos de la impunidad, exigían respuestas. Y esta vez, las redes sociales se convirtieron en un tribunal ineludible. Sin embargo, en la política, la verdad nunca es suficiente. El gabinete de Sheinbaum sufrió una sacudida interna. Había quienes la apoyaban y quienes consideraban que había ido demasiado lejos, poniendo en riesgo la estabilidad del país. La oposición encontró un nuevo ángulo de ataque, cuestionando si la presidenta tenía el control de su propio gobierno o si los grupos criminales seguían marcando las reglas del juego. Pero había algo más que nadie podía negar: el país estaba cambiando. Canelo Álvarez, por su parte, tomó una decisión radical. Si bien nunca había tenido aspiraciones políticas, comprendió que su voz tenía un peso más allá del ring. En una conferencia de prensa, anunció la creación de una fundación dedicada a rescatar a jóvenes en riesgo, dándoles acceso no solo al deporte, sino también a educación y protección legal. No podemos esperar a que los gobiernos hagan todo, declaró. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar nosotros. El anuncio fue recibido con entusiasmo, pero también con escepticismo. ¿Cuánto podría realmente lograr? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar sin comprometer su seguridad? Santiago Beltrán, el periodista que había seguido cada paso de esta historia, escribió un artículo final con una reflexión que resumía el momento: México es un país acostumbrado a que las historias de esperanza terminen en tragedia. Pero quizás esta vez sea diferente. Quizás esta pelea no se gane con un solo golpe, sino con la resistencia de quienes se niegan a bajar los brazos. El ring es el país entero y el round aún no ha terminado. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum leía esas palabras con atención. Sabía que tenía enemigos poderosos y que la lucha apenas comenzaba. Pero también sabía algo más: a veces, un golpe inesperado es el que cambia el rumbo de una pelea. En las calles, en los barrios marginados, en los gimnasios de boxeo llenos de niños que soñaban con algo más, el mensaje estaba claro. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había desafiado el sistema, y no había sido silenciado. Por primera vez en mucho tiempo, había una verdadera razón para creer que la pelea por México aún podía ganarse. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo vídeo.
Así apoyas a Claudia Sheinbaum y al pueblo en su camino hacia un futuro mejor. Tu apoyo es fundamental.